ha lanzado más de 130 cohetes, poniendo en acción nuevamente a los sistemas de defensa de Israel. Pero más allá de quién tenga la razón, si Israel o Palestina, lo cierto es que hay víctimas fatales, víctimas civiles que están perdiendo la vida y gran cantidad de heridos. La Tierra Santa, la tierra de Jesús, bajo fuego. Escuchemos los últimos reportes que se está difundiendo en los medios internacionales y por supuesto también el análisis. Las fuerzas aéreas israelíes han intensificado sus ataques en la Franja de Gaza contra objetivos del movimiento islamista Hamas, también contra la Yihad Islámica, y en uno de estos ataques derrumbó un edificio de unas 14 plantas. Lo hizo como en ocasiones anteriores. Primero, distintas bombas de poca potencia chocan contra el exterior del edificio, advierten de que se va a producir posteriormente el derrumbe, también se realizan llamadas telefónicas de advertencia y posteriormente con bombas de gran potencia es que se derrumba todo el edificio. Los israelíes vuelven a asegurar que, como en los casos anteriores, también este edificio era base para oficinas de la inteligencia del movimiento Hamas, también para distintos aspectos de la infraestructura de esta organización, pero en Gaza aseguran que se trataba de oficinas que no tenían nada que ver con esta organización. También los israelíes aseguran que en los ataques de ahora ellos lograron matar a 4 miembros centrales de lo que sería la dirección general de Hamas, concretamente de aspectos técnicos, de precisión de misiles cibernéticos. 4 miembros centrales en ese aspecto y otros 10 milicianos. Y todo esto habría sido central a la hora de llevar a represalias con proyectiles lanzados por Hamas y la Yihad Islámica contra distintos objetivos en el interior de Israel. Una vez más, ha sido un elemento fundamental el sistema de misiles, antimisiles, conocido como cúpula de hierro, que intercepta una gran parte de estos proyectiles que llegan desde Gaza y logran de esta manera impedir que el daño causado en vidas humanas sea mayor. Y todo esto cuando ahora también se está despertando otro frente, no ya entre israelíes y Hamas en Gaza, sino dentro de la propia Israel, donde vemos que en distintas ciudades palestinos de nacionalidad israelí y judíos se enfrentan entre ellos de manera violenta. Vemos que, por ejemplo, se ha impuesto el toque de queda en la ciudad de Lud, algo totalmente inusual en Israel, si no hablamos de pandemia, de coronavirus. Esto se ha adoptado para intentar calmar la situación. También sabemos de fuerzas de seguridad que llegan a estos lugares donde se registran actos de violencia especialmente preocupantes. Pero advirtió que solo si Hamas deja de lanzar cohetes a territorio israelí, ellos frenarán los ataques aéreos a Gaza. Hasta ahora, la violencia entre israelíes y palestinos ha dejado más de 70 muertos. Militantes en Gaza han lanzado, escuchen bien, más de 1.000 cohetes contra Israel desde este lunes por la tarde. Según el ejército israelí, 5 civiles han muerto y hay más de 200 heridos, mientras que el Ministerio de Salud palestino informó que ya son 67 los fallecidos por los bombardeos de Israel. Yo creo que estamos frente a una espiral de violencia que es recurrente. Lo hemos visto con periodos intermedios de 2 a 4 años. Recurrentemente este tipo de duelos vuelve a producirse. Prácticamente desde que Hamas llegó al poder en la Franja de Gaza, expulsando
del gobierno de la Franja de Gaza al partido Al-Fatah, que era el partido de Yasser Arafat y del presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, empezó a confrontar con Israel y hubo una etapa que fue sobre finales de la primera década del siglo XXI, que empezó a utilizar el lanzamiento de cohetes. Fueron primero los proyectiles Grad de fabricación soviética, luego los Qassam, que son unos proyectiles manufacturados ahí mismo en la Franja de Gaza, bastante rudimentarios, pero en las ocasiones anteriores esos proyectiles llegaban a las ciudades cercanas como Sderot, como Ashkelon, que están no muy lejos de la Franja de Gaza, o a las aldeas y los kibbutz, que también están cerca de la Franja de Gaza. Ahora estamos viendo una capacidad mucho mejor, un sistema de lanzamiento más sofisticado, porque pueden lanzar cantidades antes no alcanzadas, y pueden llegar a distancias mucho mayores. Están llegando a ciudades como Lod, como Tel Aviv, como Jerusalén, o sea, a la franja central del mapa de Israel, y esto es una novedad. En este duelo, que es un hecho recurrente, aparece esta novedad que abre una expectativa diferente. Por eso es difícil saber en qué momento terminará esto. Yo supongo que cuando empiece a decaer la cantidad de proyectiles que le queden a Hamás para seguir disparando, ¿no? ¿Cuánto influyen, Claudio, los procesos políticos que cada país está atravesando? Israel con un Netanyahu que no puede formar gobierno de hace un par de años, con unas elecciones muy reñidas, la eterna rivalidad entre la autoridad palestina, Al-Fatah, y Hamás, teniendo en cuenta que una gobierna Gaza, la otra Cisjordania. ¿Podemos entender también las actitudes de ambos gobiernos a partir de los procesos políticos que está viviendo cada nación? Bueno, a mí me da siempre la impresión de que la estrategia de Hamás, dado que cada vez que hizo este tipo de duelo de misiles, los que pagan la peor parte son los habitantes de la Franja de Gaza, que siempre están más desprotegidos, no tienen los sistemas de alarma, ni los refugios antiaéreos, ni escudos de misiles antimisiles como es el Iron Dome en Israel. Entonces da la impresión de que en definitiva la estrategia de Hamás, cada vez que abre, que inicia este tipo de confrontación, es dañar la imagen internacional de Israel, lanzando a la dimensión de la opinión pública mundial las imágenes de la destrucción en la propia Franja de Gaza, las cifras de muertos en la propia Franja de Gaza, porque es mucho menos el daño que jamás le puede causar a los israelíes, que tienen la sociedad más organizada, con refugios antiaéreos, con sistemas de radares muy sofisticados que detectan la salida del misil y hacia dónde está apuntado, qué alcance va a tener, y hacen sonar la alarma en el barrio de la ciudad o de la aldea hacia donde está yendo ese misil. Evidentemente siempre la peor parte la lleva el pueblo de Gaza, no Hamás. Yo creo que el pueblo de Gaza es víctima de Hamás, que lo usa en este tipo de enfrentamiento para dañar la imagen de Israel en la dimensión de la opinión pública internacional. Y en este caso creo que vio una oportunidad en una serie de tensiones que estaban dándose en Jerusalén Este, a partir del fallo de un tribunal hace muchos meses, un tribunal de primera instancia que desalojó 6 familias israelíes y de un barrio del este de Jerusalén. Bueno, eso generó tensiones que derivaron en una protesta en la explanada de la mezquita, con choques muy fuertes con la policía de Israel, y ahí abre el fuego Hamás, como tomando esos hechos como excusa, ¿no? Pero da la impresión, Juan Pablo, mi hipótesis, mi teoría, en todo caso una teoría de riesgo, es que en definitiva la apuesta de Hamás siempre es la agudización de las contradicciones, o sea, cuanto peor, mejor. Justo en estos días, en Israel, Yair Lapid, un centrista,
que salió muy bien posicionado de las últimas elecciones, estaba acordando con Naftali Bennett del partido Yamina, un partido de derecha dura, la conformación de un gobierno muy amplio que pudiera incluso incluir a las listas árabes, ¿no? Esto iba a ser muy novedoso y muy importante por dos razones. Un gobierno que incluyera un componente árabe y a la vez el fin de la era Netanyahu, el fin a 15 años de poder ininterrumpido. Justo en este momento se produce este hecho que daría la impresión puede impactar negativamente en los esfuerzos de Lapid y Bennett para entenderse y para conformar un gobierno amplio que incluyera las listas árabes. Yo pienso que por lo menos el objetivo de incluir a los partidos árabes se podría estar frustrando precisamente por esta ofensiva que inició Hamas y que está respondiendo Israel con la contundencia que lo hace siempre que se inician este tipo de confrontaciones. Juan Pablo. Claudio, la última pregunta tiene que ver con la mirada internacional. ¿Habría sido el mismo el contexto con Donald Trump en lugar de Joe Biden en la Casa Blanca? Y también quiero preguntarte por esta reacción de la Cancillería Argentina con un comunicado más completo y con ese tuit que daba a entender que no solo había una opinión, sino una valoración respecto de quién era la víctima y quién el agresor en esta situación. Yo creo que, empiezo por la segunda parte, Juan Pablo, yo creo que en Argentina, en la oposición, en alguna medida se está exagerando la contundencia que tuvo el pronunciamiento de la Cancillería. No obstante, claramente la Cancillería subraya algo que está erróneamente subrayado, que es hablar de una suerte de desproporción en la respuesta de Israel. Verdaderamente es inaudito que considere desproporcionada una respuesta a una ofensiva masiva, ¿no?, a través de una verdadera lluvia de misiles apuntadas no a bases de las fuerzas de defensa israelíes, las FDI, no a cuarteles militares, sino a centros urbanos, lisa y llanamente a centros urbanos, ¿no? Fueron más de 1000 misiles sostenidos de manera constante. La Cancillería Argentina subrayó equivocadamente una apreciación en su comunicado y esto demostró, me parece a mí una vez más, las presiones de un ala del gobierno sobre el ala más moderada, el ala que normalmente suele ser más equilibrada, pero que en el caso de la Cancillería constantemente pierde ese equilibrio. En cuanto a lo otro, creo que Trump indudablemente estaría haciendo más gesticulaciones, pero no cambiaría sustancialmente la situación. Yo no creo que Joe Biden vaya a abandonar a Israel ni nada que se le parezca en una situación que amerite considerarlo, pero me da la impresión de que el gobierno de Netanyahu se abrazó por demás al liderazgo de Donald Trump, se identificó por demás de lo que suele ser aconsejable en la diplomacia y en las relaciones exteriores de un país, pero no creo que eso cambie significativamente nada. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, el informe completo más el análisis. Claro que tiene un determinado enfoque, unos que le dan la razón a Israel y otros a Palestina. Lo cierto es que, como dije, por el momento se reporta y los que pagan todos los daños son inocentes, son gente civil. Los bombardeos más están afectando y teniendo graves consecuencias sin duda en la Franja de Gaza. Palestina es la que más sufre, ya que no está a la altura o no tiene la tecnología bélica como la que tiene Israel, que además es respaldada directamente por Estados Unidos. Bien, déjenme sus comentarios. Es una situación que divide sin duda al mundo.